Si, según el Rambam, fue escrito hace unos 850 años en Nagasaki que los musulmanes creen en el mismo Dios que el pueblo judío. En hebreo, obviamente, es Elohim, o lo llamamos Hashem, que literalmente significa el nombre, porque el nombre es demasiado grande para que simplemente lo digamos. En una conversación, solo se nos permite decir el nombre en oración o cuando leemos versos de la Torá. Pero el nombre allá es en esencia lo mismo. Es un nombre para Dios. Lo mismo que la palabra Dios. Así que sí, es el mismo Dios. El problema no es a quien rezan los musulmanes. El problema es cómo interpretan lo que el Creador realmente dijo en su mensaje original. Donde su Corán y otros tipos de enseñanzas están lamentablemente llenos de enseñanzas heréticas que son contrarias a la Torá y les enseñan a odiar, les enseñan cosas que van en contra de lo que el Creador desea. Por ejemplo, hay total permisión para los musulmanes de mentir, lo cual obviamente es lo opuesto a la naturaleza de Dios, ya que Dios es verdad. Él creó la verdad. Él es verdad. Su firma es la verdad. Permitir algo que Hashem odia no tiene sentido alguno y carece de lógica absoluta en absoluto. Especialmente porque él dice que odia las mentiras. Así que esto es uno de los ejemplos. Hay muchas otras cosas problemáticas con sus enseñanzas. Por ejemplo, sus profecías sobre el futuro incluyen la idea de que cada vez más judíos serán asesinados y habrá más violencia. También mencionan la creencia de encontrar a un judío escondido detrás de un árbol o una roca. Estas historias famosas se presentan como profecías del futuro. Estos son todos problemáticos, por decirlo menos. Y lo más importante es entender que la Torá es el único documento que Hashem nos dio. El Corán y el Nuevo Testamento no son parte de la Torá. Son documentos hechos por el hombre y tienen muchos errores debido a su origen humano. Mientras que la Torá, ya sea la Torá escrita o la Torá oral, esto es la Torá. Esto es lo que Hashem nos dio. Esta persona debe entender que no hay reemplazo. No hay nada más que añadir a eso. Y cada vez que una persona quiere seguir el camino correcto, tiene que tener en cuenta que sí, aunque ciertamente hay cosas buenas en cada comunidad y cada cultura y cada una, no significa que todo sea bueno. En relación a las enseñanzas divinas en sí, Dios solo nos ha otorgado una única cosa en particular y nada más. Solo la Torá, no el Corán. Ni el Nuevo Testamento ni otros documentos hechos por el hombre, lo cual los hace problemáticos. O bien son completamente idólatras o están de acuerdo con la idolatría o son heréticos y contradicen la Torá y así sucesivamente, como hemos discutido en el pasado. Para vivir una vida real, no es necesario ser judío, aunque si lo eres, obviamente debes serlo. No hace falta ser judío para ser justo. Basta con vivir según las 7 leyes noágicas, que son aplicables a los no judíos y se encuentran en la Torá. Tengo una lista de reproducción completa en mi canal de YouTube para noágidas con conferencias sobre las leyes y responsabilidades. Hay muchas opciones disponibles para los noágidas interesados. Un noágida es cualquier no judío. No serlo se considera ser noágida. Por defecto, aunque no sean noágidas ni les guste serlo, no cambia nada. Dios es el único que decide quién y qué. Así que cuando una persona quiere vivir una vida de verdad, entonces tiene que aferrarse a la verdad que es la Torá. Bueno, ¿llegaré al cielo como católico no practicante? Bueno, si fueras católico practicante, la respuesta sería no, porque estarías involucrado en la idolatría. Si eres no judío y sigues las leyes noágidas, entonces sí tienes parte en el mundo venidero y podrás ir al cielo. Si no practicas, tienes un problema. Hay cosas que debes hacer tú mismo. Si asesinas personas, aunque no practiques el catolicismo, violas las leyes de Dios. Si estás robando, si estás cometiendo adulterio,
si estás cometiendo otras formas de idolatría, este tipo de blasfemia, cosas así. Las leyes noágidas aplican a todos, no solo a los judíos. Para ir al cielo, uno debe seguir estas obligaciones universales, que son para toda la humanidad. ¿Puedo convertirme al judaísmo? Sí, cualquier persona que quiera convertirse al judaísmo puede hacerlo si va a un comunidad judía, conoce a un rabino dispuesto a enseñarles, tiene que ser un rabino ortodoxo, una comunidad ortodoxa, y luego eventualmente aprender lo suficiente y hacer suficientes cambios en la vida para ir a un tribunal judío, se llama un Bet Din, que haría una conversión. Si son hombres, deben circuncidarse antes de convertirse o como parte de su conversión. Si son mujeres, no deben tener circuncisión ni nada, pero sí deben ser modestas y cumplir las leyes de la Torá. ¿De qué se compone? Así que en el monte Sinaí conseguimos, como dicen los versículos, conseguimos 3 cosas. Tenemos mandamientos. Tenemos la Torá escrita hasta la parasá de Yitro, que es hasta la porción de la Torá de Yitro misma. El resto de la Torá escrita lo obtuvimos en los siguientes 40 años en el desierto, junto con la Torá oral. La Torá oral se refiere a los diferentes detalles detrás de las escenas de la Torá, incluyendo los significados de todo en su totalidad. Así que, por ejemplo, como he explicado en semanas anteriores, el rollo de la Torá, si vas a cualquier sinagoga y abres un rollo de la Torá, no tiene vocales. Parte de la Torá oral es el sistema de vocales. La Torá escrita no da una explicación de cómo observar los mandamientos. Por ejemplo, dice que tienes que observar el Sabbat, pero no te dice cómo observar el Sabbat. Ahora, la razón por la que esto es crítico es porque 12 veces en la Torá escrita, dice que un judío que no cumple las leyes del Sabbat recibirá la pena de muerte. En la época de Moisés y del Sanedrín, mataban a la gente. Eso profanó el Sabbat. En la propia Torá hay un ejemplo de una persona llamada Eslobat que violó el Sabbat y fue apedreada. Después, en la época de Yeshua ben Nun, otra persona fue asesinada. Es un delito grave si no lo sigues correctamente. El Gemara en Masechet Sanedrín. En el primer capítulo se menciona un decreto rabínico que prohibía a los judíos no solo encender fuego y cumplir con todos los decretos bíblicos, sino también había un decreto rabínico que les prohibía montar a caballo en Sabbat, lo cual era considerado una violación del día sagrado. Y una persona lo violó y lo mataron. Así que aquí también podemos observar que no solamente existen los decretos bíblicos que no están escritos en la Torá, sino que también existen decretos rabínicos. ¿Dónde está toda esta información si la vida está desalineada? La Torá oral nos proporciona los detalles de estas leyes. Todas las cosas que se permiten hacer, todas las cosas que no se permiten hacer. En cuanto a todas las leyes, no solo el Sabbat, cuando se trata de la circuncisión, la Torá escrita dice que se debe cortar la orla. Ahora bien, la orla no tiene una definición en la Torá escrita, solo la Torá oral nos da una definición de lo que significa la orla, que es el prepucio. Si dependiera de los humanos, la palabra orla tendría otra definición. Quizás pelo, uña, algo más. No es el prepucio de la parte más sensible del cuerpo humano. Así que la Torá escrita está escrito de tal manera que toda la información está en él, pero no es literal, lo que significa que hay diferentes formas de interpretar la Torá, hay un sistema de cómo extraer los diferentes secretos de la Torá, las diferentes lecciones de la Torá. Y hay leyes para ello. Las leyes sobre cómo interpretar la Torá son la Torá oral. Tenemos la Torá oral con varias cosas. 1. Los detalles de las leyes. 2. También tienes las leyes de cómo obtener esos detalles y diferentes secretos de la Torá.
Otra cosa que tienen son las historias detrás de escena que tuvieron lugar y los eventos que tuvieron lugar y que no están escritos literalmente en la Torá. Por ejemplo, lo que les dije hoy, que el verso dice que Aarón, un Cohen, agitaría al pueblo, puede ser considerado. ¿Qué significa saludar? La persona promedio piensa en saludar como agitar las manos o bailar alrededor de alguien, pero el verdadero significado es: la Torá oral, parte de ella, se llama Midrash, dice que al agitar a la gente significa levantarlos en el aire como hacemos con un globo. Durante Sukkot los levantaba en varias direcciones. Tenía fuerza sobrehumana para hacerlo con 22.000 personas en un día. Hay muchas cosas en la Torá oral. El Talmud es fundamento de la Torá oral, pero hay otras partes de la Torá oral aparte del Talmud. El Talmud también se llama Gemara, es sinónimo en pocas palabras. Ahí el Talmud tiene la Gemara y la Misná, por lo que en esencia son dos cosas, dos partes de la Torá oral, pero se combinan en una. También tienes el Zohar y el Shulchan Aruch. Tienes a tu disposición los diferentes Midrashim, y por supuesto cuentas con todos los distintos Poskim, que son los expertos en las leyes que se derivaron del Talmud. Además, también tienes a tu alcance las enseñanzas de la Torá misma, que fueron extraídas y plasmadas en diversos libros, como por ejemplo el Mishneh Torah del Rambam. Y finalmente el Shulchan Aruch y luego otros poskim contemporáneos de la época moderna. Así que la cantidad de libros que el pueblo judío tiene como parte del judaísmo, no solo autores judíos, sino el judaísmo en sí, es más significativa que la de todas las demás naciones juntas. Hay una cantidad interminable de libros que tenemos con la historia documentada de todo lo que ha sucedido, información documentada sobre cada pensador importante que hemos tenido, todo tipo de información. Hay sitios web con colecciones de libros que tienen miles de usuarios registrados. Ellos leen y aprenden. También hay bibliotecas con muchos libros para explorar. Pero el punto es que hay una cantidad infinita de libros en el mundo judío. Y hay nuevos que se siguen escribiendo de forma regular y que no aportan nada nuevo. No hay nueva Torá. Todo se basa en el pasado. Es solo aclarar cosas existentes. Sabes de ciertas formas. Por ejemplo, todo lo que te enseñé lo saqué de libros escritos en miles de años. Ahora bien, algunas de las cosas las leí palabra por palabra, otras las expliqué de una manera más fácil de entender. Así que nada nuevo. Es lo mismo que siempre ha estado ahí. Esta es la Torá oral, de la cual el Talmud es parte. ¿Por qué ustedes mataron a cientos de miles de griegos durante la época de los macabeos? Bueno, si sabes quiénes son los macabeos y sabes cuál es la historia de Hanukkah, entonces sabrías que nos estábamos defendiendo porque los griegos se apoderaron. Vinieron a la tierra de Israel y se apoderaron y obligaron a la gente a abandonar las leyes de la Torá y forzaron su idolatría en nuestro mundo. Y nos obligan a ser como ellos. Probablemente no sepas, porque pareces poco educado por los otros comentarios que veo que haces, es que probablemente estás pensando en los griegos como las personas que viven en Grecia hoy en día. Eso es a quien estás pensando que son los griegos que los macabeos derrotaron. Que obviamente mucha gente sin educación piensa eso, pero no son esos griegos. Griegos en Grecia, no hay problema. No tienen relación con esos griegos. Los griegos a los que nos enfrentamos eran griegos asirios, vivían en Siria. No vivían en Grecia. Así que son dos tipos diferentes de griegos. Alejandro Magno, después de su muerte, su nación se dividió en 4. Uno de los más dominantes se encontraba en el país devastado de Siria. No había una Grecia real. Ellos torturaron al pueblo judío durante muchos años antes de defendernos.
Bendigo a los rabinos, rabino Yaron Reuben, rabino Efraim Kachlón, los líderes del grupo, con la ayuda del Todopoderoso, que el Eterno los bendiga, que el Creador los proteja, que el Altísimo los guíe, que el Santo, bendito sea, los ilumine, que su sabiduría ilumine a otros, que sus enseñanzas perduren por generaciones. Muchísimas gracias, se lo agradezco profundamente, de todo corazón, en verdad, es sumamente amable de su parte. No sabe cuánto valoro sus palabras y su generosidad. Me siento verdaderamente honrado y conmovido por su gentileza. Su apoyo significa mucho para mí.